La mayoría de los desarrolladores no están interesados o no entienden el valor de ser un experto en SEO. El SEO es una habilidad valiosa para nosotros los desarrolladores. Con esta serie de videos espero que tu interés crezca y des el paso siguiente en tu carrera profesional. Si esta información te resulta útil, compártela y recuerda que tu like me ayudará a seguir creando contenido. Debajo en los comentarios puedes dejar tu opinión o tu pregunta. El SEO es una habilidad muy valiosa para los desarrolladores y es importante crear esa conexión entre todo el equipo que trabaja en un mismo proyecto, porque la meta es la misma. La meta es hacer un sitio web asombroso, atractivo para los usuarios y que sea el número uno en buscadores. Una de las cosas más desafiantes como desarrollador que recién entra al mundo del SEO es todo este fondo de desinformación, mitos y múltiples teorías. Es difícil separar las cosas que fueron probadas y que funcionan de las que aún no han sido probadas y no sabemos si funcionan. En el SEO puedes llegar a sentir que estas cosas son como cosas de laboratorio, como si estuvieras en un laboratorio de ciencias mezclando un montón de ingredientes y ver qué reacción vas a obtener hasta que por fin logres posicionar tu website. Un ejemplo común para nosotros los desarrolladores es cuando estamos integrando alguna herramienta o específicamente una API donde tenemos toda esta documentación bien escrita, la cual si seguimos paso a paso vamos a obtener el resultado final de nuestro desarrollo. Pero puede ser un caso posible que estés leyendo esta documentación y te encuentres con un error o con algún inconveniente que te hace dar cuenta que quizás tenías que hacer algunas cosas un poco diferentes, y este problema te puede llevar quizás a hacer una búsqueda en Google o incluso ir a Stack Overflow y que veas que alguien más tuvo este problema y en los comentarios te estés dando cuenta del punto de vista diferente que tenía esta persona con la solución, que esta solución no la mencionaba en la documentación como tal, pero tú aplicando este comentario de esta persona te funcionó. Lo mismo ocurre en el SEO, con la diferencia de que no todo está escrito y que bueno, la desinformación también es un factor. Por experiencia propia les puedo contar que en parte de mis inicios fue bastante lento y bastante duro, porque cuando empecé fue por cuenta propia, leyendo o siguiendo personas del mundo del SEO, incluso viendo videos de YouTube para tener estas primeras impresiones sobre lo que es el SEO en realidad. La verdad intenté varias veces seguir en el camino, pero me rendí en 2 ocasiones, al ver que los cambios que yo realizaba en mi website no tenían resultados como tal, hasta que decidí escuchar los comentarios que otros tenían con estos temas y todos comentaban lo mismo, de que esto llevaba tiempo para que los cambios fueran visibles, que hay factores que influyen en tus cambios como el tráfico, como el contenido, incluso otro factor es la competencia de otros websites con respecto al tuyo. Y aquí es donde viene la parte frustrante en ese ensayo y error, porque una vez que tienes la información correcta que se adecua a tu sitio web, créeme que tendrás mucho por dónde empezar y saber con exactitud qué medir para ver estos cambios. Definitivamente la comunidad de SEO de Facebook o Twitter o cualquier otra plataforma son bastante proactivos y muy amables. Parte de lo que me motivó a seguir fueron las diferentes ayudas que obtuve de grupos de Facebook, de otras personas interesadas en guiarme en cualquier pregunta o duda que tuviese. A veces estos recursos son más valiosos que un curso o un blog, porque estás tratando con la experiencia que otros vivieron al hacer cambios o implementar algo en el SEO. Y es donde ves muchas contradicciones, porque puedes conseguirte a alguien contradiciendo algún consejo y dando su propia evidencia de cómo lo afectó en sus pruebas. Con esto puedes razonar por tu cuenta en vez de recibir material de manera unidireccional, lo cual puede hacerlo un poco desordenado al momento de aprender, pero en el SEO no hay un camino fijo que seguir al momento de este aprendizaje. Lo mismo nos pasa como desarrolladores cuando hacemos investigaciones de otros frameworks que quizás queremos aprender o que nos dio curiosidad de saber al respecto. Siempre conseguirás a alguien diciendo no uses ese framework porque es malo, o personas también diciendo oye, usa este framework porque te permite integrarlo a lo que tú ya tienes. Al final de cuentas, buscar diferentes perspectivas es bueno para el aprendizaje. Cuando hacemos algún cambio específico o incluso varios cambios que son dedicados a una optimización SEO, es difícil saber si lo que estamos aplicando en verdad tendrá un impacto, porque no muchas cosas tienen un factor de medición para saber si ese cambio en específico afectó el rendimiento en buscadores. Cuando publicas un cambio, debes esperar y ver el impacto por sí solo, ya que estos cambios toman tiempo en verse reflejados, y si nuestro cambio sigue la manera correcta, entonces con el tiempo seremos premiados con que el algoritmo tome en consideración ese ajuste. Tampoco es que haya una fórmula mágica o una manera de saber si ese cambio en específico fue el que hizo impacto como tal.
pero sí tenemos herramientas donde ver cómo nuestra website se está comportando con los buscadores y los usuarios. Una de ellas es el Google Search Console. Es importante siempre mantener actualizado nuestro sitio web con cada cosa que vamos aprendiendo. Aplicar ese conocimiento en algo que quizás no hemos aún implementado. Como desarrollador web, aprendes sobre cómo funcionan los sitios web, pero desde la perspectiva de SEO es un poco diferente comparado a cuando tomas un curso o un entrenamiento de desarrollo web, porque está el caso en el que puedes hablar con alguien que tiene años de experiencia en el desarrollo web y aún así no sepa para qué sirven las URLs canónicas. Y esto no significa que sea un mal desarrollador por no saber este concepto de URL canónica, pero sí es cierto que esta información no la obtienes cuando estás empezando a desarrollar, porque la mayoría de los cursos y talleres que puedes conseguir sobre desarrollo web van directo al grano. Cuando te están explicando la estructura de un archivo HTML, por ejemplo, te dicen: aquí en el meta va el título, vamos a poner solamente un hola mundo. Y cuando llegan a la etiqueta de la meta descripción, igual la omiten. Al omitirte estas cosas, te están minimizando el momento del aprendizaje de una estructura de un sitio web. Al omitirse como parte del aprendizaje, entonces se crea esta bifurcación y dificultad luego que nosotros como desarrolladores entendemos este tipo de cosas. Y aquí es donde viene el doble esfuerzo al momento de reestructurar un proyecto web. Porque suponiendo que nos toque en una reunión donde los encargados de SEO nos digan: oye, si el sitio está usando JavaScript, entonces es malo para el SEO y toca rehacerlo. Y luego se crea esta tarea innecesaria de volver a hacer el sitio web por este requerimiento. Y en este ejemplo hay desinformación tanto de la parte del encargado de SEO como la parte de desarrollo, porque no necesariamente usar JavaScript significa que no sea compatible con la indexación, y también nuestra desinformación como desarrolladores nos puede jugar en contra. Por el mismo tema de la desinformación, el SEO puede parecer algo de magia negra y trucos baratos, y a muchos esto le puede causar un desinterés. Pero en realidad el SEO requiere mucho proceso técnico y muchas normas que respetar. Para nosotros los desarrolladores hay muchas herramientas interesantes, desde APIs hasta herramientas automatizadas online que nos pueden servir para los análisis para construir una mejor web. El SEO es el siguiente paso para nuestra formación como profesionales, porque podemos brindar soluciones desde otro punto de vista y complementarnos con el equipo para cumplir metas de otros departamentos. No solo nos quedemos con lo que ya sabemos, hay bastante documentación que consultar y mucho más que aprender. Si esta información te resultó útil, puedes compartirla y dejar un like. Recuerda que puedes dejar tu comentario con preguntas u opiniones.